que va a hablar precisamente de las medidas que se adoptan en la comuna. Porque hoy día el único foco que tenemos como Estado es que vuelva el servicio eléctrico a todas las familias de nuestra comuna y que despejemos las vías principales. Luego se verán multas, compensación o cambio de suministro, pero hoy día el foco de los alcaldes está en resolver el problema y en esto estamos hoy día convocados en este punto en Maipú. Maipú es la comuna más afectada. ¿Qué le parece? Eso usted habla de diligencia, pero recién hace una semana recibe ayuda del gobierno y particularmente de los efectivos militares, y parece ser hoy día un rol fundamental el que van a cumplir. ¿Cuál es ese rol? Son muchas las comunas que están afectadas. De hecho, también quiero solidarizar con comunas como Quilicura, como Lampa, como Pudahuel. También ayer hablaba con la alcaldesa de Vitacura, de Las Condes. Yo creo que esto ha afectado transversalmente a toda la región, no solo porque el temporal dejó consecuencias bastante graves, sino que porque hay un factor en común. Es Enel la empresa encargada de abastecer de suministro eléctrico a gran parte de la región metropolitana, también la empresa CGE, y sencillamente no han estado a la altura. Por lo mismo, un fenómeno que se nos dijo en inicio que iba a estar resuelto el día martes, hoy día llegamos al día jueves y no contamos con ninguna certeza. Nosotros ayer en la tarde sostuvimos una reunión, varios alcaldes y alcaldesas, con toda la plana directiva de Enel y sencillamente no fueron capaces de darnos un plazo razonable o algún tipo de compromiso de cuándo la luz va a volver a los distintos sectores de nuestras comunas. Hoy día yo no tengo que decirle a un vecino que me pregunta, alcalde, ¿cuándo vuelve la luz a mi barrio? No manejamos información y la poca información que nos llega, la verdad es que no es creíble para nosotros. Y ante eso, además de seguir apretando a la empresa para que actúe más rápido y tenga más despliegue en terreno, como Estado también nos tenemos que hacer cargo y tenemos el deber de estar hoy día en terreno. Y yo hoy día quiero valorar la presencia del Estado, que está desplegado al máximo de sus capacidades, no solo en Maipú, también en otras comunas de la región metropolitana, para hacer frente a esta crisis. Hoy día los ciudadanos pueden ver al menos que su Estado, que sus municipios, que sus militares y que su gobierno está desplegado al máximo de sus capacidades para poder retomar la normalidad cuanto antes. Lamentablemente no vemos eso de parte de la empresa y el llamado que hacemos directamente y aprovechando esta plataforma, porque los vecinos a veces sienten que no son escuchados, en camino al bosque, con camino a Melipilla, por favor a la empresa Enel que se apersone cuanto antes a retirar estos postes porque hay miles de familias que hoy día han perdido la conectividad producto del corte de este camino. Vamos con la ministra. Para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en esta remoción. Bueno, muy buenos días. Como ha ocurrido en otras ocasiones, María Fernández, ministra de Defensa. Ante la solicitud formal vía Senapred, yo creo que es bueno decirlo, porque nosotros tenemos un mecanismo donde desde los municipios, en coordinación con Senapred, con el delegado que ha tenido un rol fundamental, los alcaldes, se ha solicitado el apoyo, en este caso del Ejército. Son en 4 comunas, van a haber apoyo, son secciones que van a estar, 4 secciones que van a estar apoyando en los trabajos que se requieran. Obviamente, tal como le decía el alcalde, los primeros días había que tener una evaluación, las prioridades son los vecinos, lo han dicho muy claramente los alcaldes y alcaldesas, los vecinos que no tienen luz, que lo están pasando mal. Y dicho esto, ahora se ha hecho una solicitud formal para que el Ejército, en este caso, que como siempre ha actuado rápidamente, esta solicitud llegó y ya estamos acá para apoyar en todo lo que es la remoción de escombros, de árboles, que es muy necesario. ¿El Cuerpo Militar del Trabajo? Junto con apoyar a la gente, entonces, como bien lo decía el alcalde, es el Estado en su conjunto, preocupado por la gente. Yo he estado en el sur también a propósito, la semana pasada, a propósito de las lluvias, y esto siempre ha sido una tarea fundamental de las Fuerzas Armadas en general, de apoyar a su área en caso de ¿Por qué 4 comunas solamente y no más en más comunas militares y no solamente en la región metropolitana y en regiones también? El número parece menor, además, 120. Mire, es que yo quiero decir, siempre el Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas han estado con toda la disposición de apoyar. Obviamente existen un mecanismo, ustedes saben, a través de Senapred, ahora tenemos Senapred, se hace una solicitud formal con el delegado y se van solicitando. No se cierra que otras comunas, si los requiere, también se van a apoyar. Es la solicitud formal que nos ha llegado, desde Senapred llega al Estado Mayor Conjunto, se solicita, se evalúa, obviamente en la medida que se requiere más apoyo va a haber lo que dice la ministra de Defensa, María Fernández, es que hubo una evaluación antes de tomar la decisión para que los militares patrullaran no solamente Maipú, también Quilicura, Lampa y Pudahuel. Son 4 comunas. Ahora es bien interesante saber cuál fue la evaluación que realizaron de esas 4 comunas, considerando que hay varias otras comunas en donde también hay problemas de seguridad producto de los cortes de luz. Pero estamos aquí en el estudio con el teniente Daniel Medina y él nos puede ayudar también con las cifras y lo que ha pasado en los últimos días. También hay que entender, esta cuestión hay que entenderla bien. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Patrullaje preventivo porque hay sectores que están oscuros y la gente tiene miedo o está siendo afectada por la delincuencia? ¿O
se está desplegando el Cuerpo Militar del Trabajo para remover árboles, para remover postes, para... Sí. O sea, ¿qué es lo que se está anunciando, digamos, para tenerlo claro? ¿Usted tiene alguna idea, teniente? ¿Cómo están? Buenos días, saludarlos a todos también. Lo que señalaba la ministra de Defensa, que van en apoyo también a las labores que se están haciendo de remoción. Hay sectores donde hay árboles de gran tamaño que hay que remover para que también la empresa de energía pueda postificar nuevamente. Entonces hay obra de mano que se requiere también urgente y es el apoyo también que se va a realizar. Por parte de nosotros, que estamos enfocados también a la seguridad de la gente que está sin luz, son cerca de 18 comunas que ha estado patrullando tanto la Prefectura Aérea de Carabineros durante la tarde y noche, que es principalmente donde se requiere la seguridad, además de los refuerzos que se han inyectado en estos lugares para que la gente se sienta segura. Estos lugares que no tienen luz, que tampoco hay semaforización, que hay un tema de tránsito, el enfoque de nosotros está orientado hacia allá. Y paralelamente va a ir esta ayuda también a poder ayudar a que sea más rápido también el tiempo de recuperación. Es que es importante lo que dice usted, teniente, sobre todo porque además el Cuerpo Militar del Trabajo lo hemos visto, no sé, en el caso de aluviones, llegan muchos con palas incluso a sacar, a remover el barro de las casas. Y en esta oportunidad, ya, no sé, 6, 7 días, ya perdí la cuenta. No, ¿cierto? hoy día son una semana. semanas. Lo que pasa es que yo no quiero ser el Grinch del asunto, de verdad. Sino que valoro que se sume el Cuerpo Militar del Trabajo. Lo que pasa es que una semana después. Claro. O sea, esto podría haber sido perfectamente... Porque a esto no es que el Ejército decida salir también, sino que el Ejército tiene toda la disposición, como dice la ministra, pero la decisión es política. Entonces, en el fondo... o sea, no puede salir el Ejército así nomás si no tiene la orden o el beneplácito o lo que sea desde el Ministerio de Defensa, por razones obvias. Entonces, una semana después, si ustedes me preguntan a mí, yo no lo habría ni anunciado. Lo habría pedido que salieran nomás. Porque encuentro que es como, esto se pudo haber hecho hace 5 días atrás, por último. Estamos con Claudio Valdivia, abogado. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Lo hemos venido diciendo durante la semana, que aquí la responsabilidad no solamente es de Enel, sino del Estado en su conjunto. El alcalde de Maipú hoy día fija el tema. Aquí todo el Estado debe responder. En mi opinión, conforme el desastre que quedó el día viernes, se debió haber declarado el estado de emergencia. Porque había una calamidad pública, había una situación de emergencia. Y eso hubiera permitido, desde el mismo viernes o el mismo sábado, cuando ya teníamos clara la magnitud, poder desplegar, por ejemplo, los militares y otros tipos de recursos que hoy día se ven muy claro que eran necesarios. Claro, le voy a hacer que aquí no está, la ministra ahora en este minuto está diciendo que recién la solicitud para que el Ejército colaborara se hizo ayer por parte de los alcaldes. Pero espérate, ¿el Estado tiene que esperar que sea una solicitud de los alcaldes? Porque si nosotros teníamos el diagnóstico el viernes de que esto era comparable al terremoto del 2010, ¿no esperaron una solicitud de los alcaldes para llegar? PRI, es peor aún. Ayer hubo un punto de prensa del ministro de Energía en la noche donde anunció la caducidad, en el fondo, que se había iniciado el proceso de caducidad para Enel. Recién ayer, conforme al anuncio que hace el ministro, la SEC le puso plazos a Enel para que solucione. Sí, le dio un ultimátum. Es que, claro, le dio un ultimátum porque dice que el proceso de caducidad ha comenzado y ese ultimátum tiene que ver con la reconexión de al menos 20.000 hogares en 24 horas. Pero el requerimiento formal que establece la ley eléctrica, anoche estudié. Porque es que es bien engorroso, si nos puede explicar en fácil sería maravilloso. Anoche estudié. Para que se inicie el proceso de caducidad en él, tiene que haber un requerimiento expreso de la SEC respecto de ciertos plazos que debe cumplir en él respecto del incumplimiento que ha tenido en los estándares de calidad. La ley establece calidad de servicio y calidad de suministro. Es muy clara cuando no hay calidad de servicio, en los tiempos de respuesta, la falta de servicio, falta de comunicación, falta de información, y establece 8 parámetros más o menos. Eso hoy, conforme a la información que entregó el ministro de Energía, la SEC ayer estableció plazos para que se inicie ese procedimiento. La pregunta es que esos plazos se los puso ayer. Está bien, es un ultimátum, pero la SEC, para que este proceso de caducidad pudiera haber iniciado antes, los debió haber hecho el día viernes. Lo debió haber hecho el día sábado. Perdón, lo que te estoy entendiendo, Claudio, es que ahora le pone un plazo. Ahora le pone un plazo. Para tener ese como antecedente para iniciar el proceso. Así es. Y todo lo que pasó hacia atrás
no vale porque no hay nada formal. No hay nada formal. Claro, esto es como cuando por ejemplo, si la causal de despido es porque llega siempre tarde el trabajador y siempre le dije de palabra, oye, pero llegáis tarde, y al final lo amonesto formalmente solo una vez. A mí me entró la duda porque no? Tal cual. A mí me entró la duda porque yo el 2017 fui afectado por los cortes de luz. Yo vivía en San Carlos Apoquindo, en la última casa, y estuve sin luz mucho tiempo. Y empecé a reclamar a la SEC. Y me Mateo, empecé a estudiar la ley de reglamento, etc. Y aquí la autoridad, que es la SEC, debe establecer plazos y de manera formal. Y me parece que conforme a lo que dijo el ministro, esos plazos nunca los puso. Solamente los pidió, pero nunca de manera formal. Ya, ahora yo te quiero preguntar, con todo lo que estudiaste, Claudio, más allá del ultimátum, ¿es factible terminar con la concesión de Enel? Porque alguien se tiene que hacer cargo. Es una buena pregunta. La ley, el reglamento y la ley orgánica constitucional de la SEC establece el procedimiento. No solamente importa la caducidad, sino quién se hace cargo del servicio. Porque la SEC y el ministro de Energía, el Ministerio y la Comisión Nacional de Energía también tienen que iniciar un proceso respecto de ver cuál es el plan B. Porque una cosa es pedir la caducidad, iniciar el proceso. La cuestión y la pregunta que me surgió anoche es ¿cuál es el plan B de las autoridades? Por eso tu pregunta es muy buena. ¿Cuál es el plan B de las autoridades? Claro. Porque para hacer eso tengo que tener una gran espalda para decir, puedo terminar con la concesión. ¿Quién se puede hacer cargo hoy día? ¿Y sabes por qué? Claro. Porque han salido voces de iluminados que dicen, no, es que si es un servicio básico, entonces que se haga cargo el Estado. ¿Para qué estamos con cosas si el Estado dice, no es mal administrador, es pésimo? No tiene la capacidad. Hoy día no tiene la capacidad. Y hay una serie de estándares que establece la ley y el reglamento en los cuales la SEC tiene que velar por un concepto que es clave. Continuidad del servicio. No, claro. Y si la continuidad del servicio no está garantizada, el proceso de caducidad es mero papel. Porque no van a poder aplicar la caducidad. Pero eso va a ser muy bochornoso. Puede ser un gran bochorno si es que no se conectan estos 20.000 clientes con el que tiene que ver con el ultimátum que da el gobierno, porque después es como dispararse en los pies. Va a decir, no, saben que en realidad no hay quien se haga cargo de la luz, así que sigan nomás ustedes. Aparte que tampoco esto es como que ya no cumplen en las 24 horas, listo, se fue la concesión. No, es un proceso. Es un proceso larguísimo. Esto no es de horas, no es de días. Yo creo que ni siquiera es de meses. ¿Por qué? Porque se inicia un proceso de caducidad, se le da un plazo, un ultimátum. Esto lo tiene que firmar el presidente de la República y esto obviamente hay recursos. Hay recursos de reclamación que van a la Corte, hay una época de prueba ante la superintendencia. Es decir, no es que Enel vaya a desaparecer del mapa mañana, el próximo mes. Vamos a tener que seguir conciliando con Enel respecto de un buen tiempo más. Hay un punto esencial, PRI, que hay que entender en este proceso, porque el ultimátum se da en un ambiente en el que esta es la tercera oportunidad que tiene Enel para cumplir su promesa. Enel ya presentó 2 planes de recuperación y esos 2 planes no se han cumplido en nada, en lo absoluto. Por eso es que hemos leído tantas veces el titular, Enel no ha cumplido ninguna de sus promesas. Sí. En ese sentido es que ya hoy se va a presentar este requerimiento, que es la primera parte, el puntapié inicial para iniciar la caducidad de este contrato. Hay molestia, hay mucha molestia en la moneda PRI. Están enojados porque esto jamás había ocurrido en mucho tiempo, que tanta población estuviera sin luz. Gabo, ¿cuál habrá sido la guinda de la torta? Porque ayer escuchábamos al presidente bien enojado y parte de lo que dijo, que me parece que es de lo más grave, es que la empresa se estaba ahorrando plata y particularmente Enel, lo mencionó. ¿Tú crees que eso también llevó a tomar la decisión de darle un ultimátum? Es que acuérdate, PRI, incluso que el presidente ayer dijo que ellos habían ofrecido cuadrillas, habían ofrecido personal y que Enel había dicho, no, yo puedo hacerlo solo. Entonces, además hay una arrogancia que el gobierno siente de parte de estas empresas. Entonces, imagínate, tratar de tener el control de parte del gobierno, pero la empresa de brazos cruzados. Sí, pero es súper importante. Bueno, yo aquí me atrevo a decir, Gabo, yo no sé qué opinas tú, pero me atrevo a decir que también el gobierno intenta encapsular la crisis en Enel.
que esto no se transforme en un problema político para el gobierno, digamos. Claro. Claro, totalmente. Ahí hay un tema también que el gobierno también está tratando de desligarse de responsabilidad, pese a que también la tiene. Y ojo con eso, porque el primero obligado a fiscalizar a esta empresa, ¿quién es? El gobierno. Y eso también lo hace a través de su brazo estatal, que es la superintendencia. Sí, no, y aquí yo insisto que las palabras de la ministra Toá el día viernes dicen mucho respecto de lo que pasó durante toda esta semana. O sea, si ella misma reconoce que la magnitud del problema es del tamaño del 27F, uno hubiese esperado más acción ejecutiva por parte del Estado, no solamente comentando lo que está haciendo en él o apretando en él desde el punto de vista de ya, ¿qué va a hacer? Sino que también lo que estamos viendo hoy día, que están saliendo los militares a apoyar las labores de remoción y de levantamiento y un montón de cosas. Una semana después. Y de seguridad y todo lo que puede aportar también las Fuerzas Armadas. A lo mejor haber establecido algún estado de excepción como para liberar recursos más rápidos y de poner en segundo plano, no dejando que digamos, quitando la responsabilidad, pero capitaneando, digamos, en primer plano el estado, la crisis, para someter a Enel y que no sea Enel básicamente la que gestione todo desde el punto de vista ejecutivo. O sea, también uno podría mirar para atrás a una semana de la crisis y decir se podría haber hecho mejor desde el Ejecutivo. Evidentemente, ya que se reconoció la magnitud del problema desde el inicio, digamos. Sí. Bien, en la mañana lo dijo la ministra. Entonces, evidentemente, también es un análisis que hay que hacer. Si se tomó realmente la dimensión del problema o se confió en exceso en la respuesta de Enel. También puede ser algo ingenuo. Ahí hay un punto, porque hay que acordarse que el presidente Gabriel Boric se bajó del avión cuando venía de Emiratos Árabes y ¿qué dijo? Que había que tener atención con el sistema frontal que se venía. Llamó a la población a limpiar las canaletas. Entonces el gobierno supo con mucha anticipación que esto se venía y no previeron la situación que estamos viviendo hoy día, que hoy se cumple una semana donde miles de chilenos siguen sin luz. Claro que sí, pues bueno, si todo el mundo sabía que venía un sistema frontal importante, además se sabía que los vientos iban a ser también relevantes, sobre todo incluso en la costa en un principio. Nos sorprendió en el valle, claro que nos sorprendió la magnitud. Iba a haber también viento, pero nos sorprendió a todos la magnitud del problema. Pero, insisto, si ya se tenía un diagnóstico tan relevante de lo que había sido la afectación sobre el servicio de energía, es probable que dos hipótesis. O no se entendió la magnitud del problema o ingenuamente se confió en que él iba a solucionar el problema más rápido de lo que lo ha hecho. Eso puede ser dos... Sí, pueden ser ambas. Porque mira, que una cosa es tener el diagnóstico que estaba clarísimo el viernes y otra cosa es haber reaccionado ante ese diagnóstico. Y la reacción por parte del Estado es bien tardía si esperamos una semana para, por ejemplo, poder haber tomado o ocupado todas las herramientas disponibles y haber salido más rápido de todo esto. Incluso eso hubiese ayudado quizás a la empresa a restablecer el suministro eléctrico en varios lugares donde todavía están complejos. Rodrigo Pérez está en Lampa y ojo que Lampa también va a ser una de las comunas en donde van a patrullar los militares. Y además nos costó mucho establecer contacto contigo, Rodrigo, porque resulta que además estás en sectores en donde no solamente hay problemas con la luz, eso deriva también en problemas de conexión, de internet. La comunicación. Mira todos los postes caídos. Es francamente brutal lo que está pasando en Lampa. De verdad, Lampa y Batuco. Es realmente brutal lo que está pasando, porque es como si fuera el día viernes. Mira, solamente en un punto, el camino entre Batuco y Lampa, pudimos contar cerca de 20 postes caídos en pocos metros. O sea, en un lugar donde estaban... Ahora, recién. Sí, por esta imagen es claro. Justamente esos postes de media tensión con transformadora en el suelo sobre las casas. Hay, como te digo, sectores en donde rápidamente contamos cerca de aproximadamente, yo creo, en 1,5 kilómetros, 22 postes caídos, y esto es solamente en un sector. En otro sector, adentro de Batuco ya, en las poblaciones, llegamos a un sector, a una población en específico, en donde habían postes quebrados sobre las casas, sobre los segundos pisos de las casas. Nosotros pensábamos, cuando empezamos a recorrer, que estaban desocupadas esas casas porque no se veía nadie, evidentemente. Pero al empezar a gritar a viva voz, comenzaron a salir personas como, por ejemplo, la señora Carmen. La señora Carmen vive con sus 2 hijos. Ella es madre soltera y está con un poste enterrado en el segundo piso donde duerme
desde el día jueves, José Pri. Y nadie ha venido a correr nada. Son los mismos vecinos que han talado los árboles, han corrido las ramas, pero siguen estos postes sobre las casas. No, es Rodrigo, realmente brutal mira, lo que está pasando. Ayer, porque va encima, en ese punto, Pri, ¿sí? nosotros no teníamos ninguna comunicación. De celular, cero señal. Mira, ayer nos sorprendíamos en vivo con una casa que tenía un poste a punto de caerse encima. De hecho, el poste, que además estaba electrificado porque a ellos les había llegado la luz, estaba en el antejardín de la casa. Pero resulta que la imagen que tú grabaste hoy día es multiplicado por 20. Es esa realidad multiplicada por 20. Y peor aún, porque los postes ya están arriba de los techos de las casas. Mira. Y nadie hace nada. Exacto. Exacto. Y hay muchos amenazando seguir cayendo. A ver, el caso que a mí más me impresionó es el que te digo yo, de la señora Carmen. Yo no sé si tenemos esa imagen ahí para que la podamos exhibir. Pero en el segundo piso de su casa hay un poste fracturado con los cables. No sabemos si electrificado o no, porque no ha llegado mucha respuesta ni información para ello. Y tiene ese poste, como te digo, madre soltera, 2 niños, enterrado en el segundo piso de su casa. Primer piso, el cobertizo prácticamente fracturado. Ella todavía está utilizando su casa porque no tiene dónde irse. Y los vecinos están de la misma manera, con los cables enterrados prácticamente en los segundos pisos de sus casas. Segundos pisos que son de material más bien ligero, entonces por eso se fracturaron rápidamente. Y ahí tú estás viendo, por ejemplo, la imagen de esta villa, como te digo yo, en el sector de Batuco. Estos eran videos grabados por ellos. Me han mandado por redes sociales, a través de Instagram, una cantidad de videos como estos de Batuco y de Lampa, que por eso decidimos esta mañana ir para allá. Claro. Pero es imposible salir al aire desde ese punto, José, porque la cobertura de la señal de teléfono es mala. Imagínate, ¿qué capacidad tienen ellos para poder denunciar o llamar en el caso de alguna emergencia? Mira, esta es la información de la SEC, Rodrigo, actualizada ahora en la mañana. En la región metropolitana hay casi 60.000 clientes sin luz. Revisemos en específico la metropolitana para ir a Lampa. Mira, Lampa lidera por lejos, un cuarto de la torta completa, con 14.656. De ayer a hoy día son 5.000 menos. De ayer a hoy día, 5.000 menos en Lampa. Claro. Pero sigue siendo una barbaridad, tomando en consideración, digamos, el porcentaje de personas que viven en Lampa respecto de la cantidad de clientes que están sin luz. Sí. O sea, no es comparable, por ejemplo, con Las Condes, por ejemplo, tiene 1.937, pero tiene 365.000 habitantes. Una cosa así. Sí, claro. Lampa no. Entonces, evidentemente, el impacto es mayor. De hecho, estaba conversando con el piloto que estuvo a cargo del patrullaje aéreo de estos lugares anoche, que es un compañero de amigo, el capitán Raúl Palma, y él me comentaba que cuando fueron a sobrevolar estos lugares, principalmente Lampa, Colina, el sector norte de la región metropolitana, era impresionante que no se vea absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, con el foco que ellos han estado apoyando para ir entregando información a los carabineros que están abajo, porque tampoco hay iluminación. Entonces, como la señal telefónica es mala, nosotros nos comunicamos a través de frecuencia radial. Entonces, ha sido clave la frecuencia radial para poder levantar la emergencia o necesidades que tiene la gente, que aprovechamos de decirles que si tienen alguna emergencia y quieran transmitirla a través del canal, nos avisen para nosotros canalizar ayuda también durante la mañana que estemos acá en el programa. Pero el problema, teniente, es que aquí vemos que los postes están en los techos de las casas o adentro prácticamente en los segundos pisos de las casas, en algunos casos, como nos cuenta Rodrigo, y ya estamos viendo, pero ahí no es o sea, qué bueno tener la buena voluntad de carabineros, ¿cierto? Pero ahí tiene que llegar un especialista, un técnico de Enel, porque no es llegar y tomar esos cables. Entonces, muy poco lo que se puede hacer si no hay coordinación con la empresa. Pero mira cómo está castigado el sector norte. Colina también, con más de 6.000. Quilicura también, con casi 5.000. Lampa. O sea, el sector norte está súper castigado. En la diferencia de ayer, que teníamos más de 80.000, hoy día tenemos 58.000. La gran diferencia se produce en Colina. Ayer en Colina habían 20.000 aproximadamente, hoy día hay 6.000. Por lo tanto, la gran disminución se produjo hoy día en Colina. El sector norte de la región metropolitana es el más afectado. Lampa, Colina, Batuco, Tiltil. Y el sector poniente también, porque si tomamos en cuenta Pudahuel y Maipú, también siguen con alta afectación. Claro, Maipú tiene 600.000 habitantes, digamos, el porcentaje parece menor, pero la cantidad de clientes sigue siendo relevante. Ahora, el alcalde O'Donnell no le cree a esta torta. No. Ya lo ha dicho en todos los tonos y ayer lo veíamos incluso por Twitter o por X, como usted quiera. Pero el problema ahí en Lampa también es la seguridad. Ya sabemos. ¿Para qué le vamos a contar todas las historias que ocurren en Lampa? Y cómo ha estado la situación de seguridad en Lampa. Y todo esto, obviamente, que genera un impacto que
nos decía acá Guillermo Benítez, cuando vuelva a la luz vamos a ver, digamos, cuál fue el resultado final respecto de esos temas. Y otra cosa, todos estos clientes sin luz, de los cuales muchos son niños que están en etapas, o sea, colegios para niños que están, por supuesto, en etapa escolar o preescolar, y evidentemente ya van a cumplir una semana sin clase. Ah, mire, podríamos preguntarle a Rodrigo. Otro impacto, que es un impacto... silencioso. Soterrado, que nadie habla mucho. Toda la razón. Pero mira, Rodrigo nos hablaba del caso de la señora Carmen, que tiene 2 hijos. ¿Cómo lo estaba haciendo con sus hijos? Si tenían, no sé, ellos podían ir al colegio, ¿podían salir de la casa, Rodrigo? Y probablemente ella también trabaja. Mira, lo más peligroso es que pueden salir de la casa entre medio del concreto del poste y de los cables. No. Así salen de la casa. O sea, de esa manera sale de la casa ella, con sus niños. O sea, es que por eso te digo, es brutal lo que está pasando allá. Como que de repente se nos olvidó y ha pasado una semana. Mira, y ahora me está escribiendo, es lo que te quería decir yo recién. ¿Sí? Me está escribiendo otra persona, Paula Jiménez. Ella me pone su nombre y su apellido para que usted sepa que los testimonios son reales. Me dice, ella vive en Lampa. Me dice, además de no tener luz, no tener señal, tenemos un problema sanitario. Porque el agua funciona con electricidad. Claro. Y los generadores realmente son un lujo. Claro. Porque el gasto de benzina es insoportable. En él ni siquiera ha venido a mirar. Del municipio ni a hablar. Me dice, esto va a generar un problema sanitario grave. No tenemos agua. Estás hablando de una cantidad de personas importantísima. Hoy día probablemente el bolsón de personas, mayoritariamente que está afectada en el sector norte, que no tiene luz, no tiene agua, no tiene señal de celular. Y en el caso de Carmen, la casa que yo le estoy mostrando ahí en apoyo, resulta que tiene que estar con sus 2 hijos saliendo entre medio de los cables. Una semana después. No. ¿Y sabes por qué además, Rodrigo? Ni siquiera tiene la certeza de en qué condiciones están esos cables. No sabe si están electrificados o no. O sea, ella probando, exponiéndose, ella y sus hijos han intentado salir de la casa, si quedaron atrapados. Entonces, mira, al menos tener esa mínima información, que es el desde, de decirle cuál es el riesgo que está corriendo en su propia casa. No, y lo peligroso es que si la próxima semana llueve y esto no está solucionado de aquí a una semana más, ¿se vuelve más peligroso aún? Sí, imagínate con el cable ayer electrificado. Entrevistaron al presidente de las municipalidades rurales, rurales. Y le preguntaron cómo se sentía. Él describió con una sola palabra: abandono. Estamos abandonados. Porque en él, en su momento, nos prometió muchas cosas, incluso contaba una anécdota, que en él les prometió que la electricidad era la solución. Muchas municipalidades cambiaron la movilización a buses eléctricos. Dijo, hoy día tenemos el problema que no podemos llevar a los niños en esos buses eléctricos porque no tenemos dónde cargarlos. Es decir, la situación de abandono en sectores rurales de la región metropolitana y de todo nuestro país es de abandono. Es el problema, que hoy día el Estado no está ahí, no está en Lampa, no está en Batuco, no está en Tiltil. Hay un abandono, evidentemente hay un desamparo. Ese es el problema. Mira, Rodrigo, quédate ahí en Lampa porque ahora vamos a tomar contacto con Ana María Silva, que se trasladó a un punto donde ya hay despliegue de patrullas militares. Cuéntanos un poco de qué se trata el trabajo, Anita. Sí, vinimos a ver en qué consiste este trabajo, porque fíjate cómo está esta zona. Esto es Camino El Bosque con Camino Milipilla. Hemos estado acá, vimos que estaba la escoba, digamos, con los cables, con esta camioneta, con esta van que lleva días allí. Y justamente esto es lo que les estamos mostrando. Ya los militares están empezando a despejar esta zona que tiene 7 días colapsada con escombros, con los cables, con muchísimas ramas que hay acá también. Los troncos, ha costado mucho sacar. Es importantísimo saber que la labor de los militares en esta pasada, digamos, no tiene nada que ver con seguridad. Me lo rectificaba el delegado recién que estaba conversando con él. Es solamente labores de despeje. Voy a tratar de moverme un poquito más para allá. Lo que pasa es que estamos un poquito lejos. Anita. Permiso. Ya, fíjate lo que están haciendo acá. Aquí se ve claramente cómo empiezan a despejar esta zona que los vecinos decían, ¿por qué llevamos 7 días con esto así sin poder cruzar un vehículo? Un lugar que ya hemos visto, un lugar en donde yo estuve, Cristian Acuña también estuvo, y le decían los vecinos, si hay una emergencia, los vecinos de esta zona donde hay muchas casas, decían, si hay una emergencia no puede pasar una ambulancia. Habían bloqueado incluso, la única vía era esta para salir de Maipú, los de Ciudad Satélite, era allá al fondo, y está todo bloqueado con
árboles, con cables, con postes. Ojo, los postes tampoco es labor de los militares. Los postes sigue siendo labor de la compañía. Eso también me lo decían de Senapred. Es decir, estos funcionarios lo que tienen que hacer es despejar escombros, troncos, árboles, apoyar en todo esto, menos mover postes, Priscila. Ya, Anita, pero uno imagina que para que este trabajo sea eficiente, hay una coordinación con la compañía. ¿Hay personal de Enel ahí? Mira, hay unas cuadrillas trabajando que yo podría decirte, no estoy segura si son de Enel, pero fíjate esta cuadrilla que viene acá, que vienen con las motosierras. Claro, pero podría ser del municipio o de Enel. Déjame ir adelantándome un poquito más, pero parecieran ser municipales. Déjame ir. Sí, parece que son municipales. Déjame ir, Anita, adelantando. Mira, porque es que es importante ese trabajo coordinado, porque no es llegar... Vamos a ir caminando, permiso. Mira, ya, no es mira, llegar ya acá está un poquito más despejado, podemos caminar. Anita, mira, desplázate tú, seguimos viendo la imagen que tú nos muestras y puedes averiguar si es que hay a lo mejor una persona, un técnico encargado para decir si esos cables están electrificados. Porque en la medida que se avance, por ejemplo, en la remoción de escombros, en la remoción de las ramas, los árboles, los troncos, también podemos saber si es que se va a poder reparar eso rápido. Y sobre todo porque además ellos, que no tienen conocimiento, los militares no tienen conocimiento de electricidad, ese conocimiento técnico, también podrían estar corriendo un riesgo, pues si mira por dónde están pasando. Claro, o sea, yo quiero suponer, de verdad quiero suponer que esa cuestión fue coordinada, porque ya sería, sería el colmo, porque la verdad es que yo, insisto, supongo que en él le dijo, sí, ahí trabajen nomás porque efectivamente ya está cortado, no está electrificado. Puede esperar cualquier cosa. Claro, a esta altura del partido la verdad es que uno podría esperar cualquier cosa, pero lo que llama la atención es que ahí mismo estuvo Cristiana Acuña el viernes en la mañana y estuvo la Anita el día lunes, si no me equivoco, mostrando todo esto, y además estuvimos hablando con los vecinos de que no solamente el problema gravísimo de no tener luz, sino que también el tema de la calle y la conectividad y el riesgo que supone para la ciudadanía todo esto, digamos. Esa camioneta lleva ahí ¿cuánto? Va a cumplir una semana. Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí el principal problema que hemos tenido es la falta de coordinación. Porque efectivamente la empresa, y para que seamos bien claros, ya ha sido tardío, no hubo prevención, qué sé yo, pero era imposible que se llevara la carga de todo lo que pasó. Entonces faltó una coordinación con el Estado desde un principio. Pero, Pri, a ver, Gabo decía antes, el gobierno está muy molesto porque los dos planes de Enel no cumplieron sus promesas. Sí, la cuestión es que la autoridad no tiene que esperar promesas de un concesionario, tiene que exigir que cumpla un contrato, primera cuestión. El problema de lo que uno ve y está viendo en pantalla, Pri, a propósito, tú no quieres suponer nada, es la improvisación. Tal cual. La improvisación que uno está viendo, que es absolutamente reactiva, que uno no ve que haya un plan respecto, sacando ramita tras ramita, no se va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque además el cuerpo de trabajo militar ya lo teníamos disponible hace todo el tiempo, lo tuvimos disponible. Sacarlo una semana después me parece como, y más encima, si no hay coordinación, porque aquí nosotros suponemos que sí hay una coordinación, aunque todavía no encontramos a nadie de la empresa en el lugar, ¿es improvisación? Lo que pasa es que es insólito que, a ver, desde el Ministerio de Defensa ocupemos el cuerpo militar del trabajo que está disponible, ¿cierto? Para todo esto, o como se llame la división del ejército esa, a solicitud de los alcaldes el día de ayer. A solicitud de los alcaldes el día de ayer. La verdad es que yo insisto, creo que comunicacionalmente habría sido mejor no haber dicho nada. Que nos encontremos con ellos ahí. No haber dicho nada, porque este anuncio llega tarde, llega súper tarde. La medida llega tarde y el anuncio llega tarde. Entonces, al final... ¿Quién está coordinando? ¿Quién corta? ¿Quién arrastra las ramas? ¿Quién es el encargado? Primera pregunta. Claro. Esa es la falta de coordinación. Esa es la improvisación. Puede pasar por lo mismo que dijimos y lo comentábamos con el Gabo Alegría, que es muy probable que este problema se quiera encapsular solo en Enel. Cuando vemos que también, ¿cómo se llama? Ha habido una falta de liderazgo en el ICG, pero también ha habido una falta de liderazgo, y esto es una opinión muy personal, respecto de la autoridad en tomar el punto de la gravedad del hecho
que fue reconocido el viernes en la mañana, Sí. pero no hubo acción acorde a ese reconocimiento. Yo no sé, y vuelvo a insistir, no sé acción. si fue que no tomaron la dimensión, pero parece que sí, la evidencia dice que sí, por un lado. Dos, hubo ingenuidad o todas las anteriores. Sí, porque si ya estaba listo el diagnóstico, faltó la reacción. Y eso fue lo que no se vio. Sobre todo porque además ya teníamos la experiencia de la colaboración de militares en remoción de barro, de escombros. Cuando Claudio dice, oye, se podría haber decretado un estado de excepción, tal como en el terremoto de 2010, porque esto estaba siendo comparado como un terremoto, era una aeromoto. Y cuando un terremoto aéreo, como quiera llamar. Declaran una zona catástrofe. Punto. Sí, catástrofe. Pero insisto, lo que estamos viendo en pantalla es realmente lamentable. Es como lo que uno veía ayer en Las Condes. Ya, van a cortar el árbol. Lo dejan tirado. Yo no veo ahí un camión porque... Es que debe ser en el mismo camión de los militares. Pero no se ve, Habitualmente lo están así. dejando en el piso. Sí. Entonces, por favor, Recién si van a llegaron hacer los la cascos. pega, háganla bien de una. Es como a la primera. Recién llegaron los cascos. Para que la gente trabaje. Acaba de llegar un señor que ahí con una caja llena de cascos y ahora están usando cascos. Bien. Eso te habla de que efectivamente todo es como hecho a última hora. Sí, mira, al final un estado de emergencia, un estado de catástrofe, un estado no sé qué, permite que todo esto se acelere y sea más rápido. No sé si, y vuelvo a insistir, yo no sé si hubo complejo de hacerlo o derechamente no se logró dimensionar la magnitud del fenómeno. Pero esto ya está atrasado, ya es tarde, y en ese sentido yo creo que acá efectivamente también tiene que hacer un mea culpa la autoridad. La autoridad de liderar este proceso, porque esto fue mucha gente. Cuando tú tienes, además, sumémoslo a lo siguiente, ¿por qué un estado de excepción podría ser una buena respuesta, Claudio? Estoy de acuerdo contigo en eso. Porque lo mismo que nos decía el teniente, el sobrevuelo muestra que Lampa y Colina son bocas de lobo. Lampa, Batuco, Colina, toda esa zona norte, boca de lobo. O sea, hay un tema de seguridad importantísimo. Pero cuando recién se evaluó la cantidad de clientes sin luz, estábamos hablando de sobre 700.000 clientes sin luz solo en la región metropolitana. Eso quiere decir que teníais la mitad de Santiago apagado. Sí. Hay temas de o un seguridad. tercio. Sí. O no sé, pero era mucha. No sé, tú necesitas garantizarle también a la gente tranquilidad para que duerma bien en sus casas. O sea, yo creo que el teniente nos puede decir mejor, pero yo creo que el fin de semana Carabineros se vio superado respecto de todas las contingencias que había. La necesidad de patrullaje. La necesidad de patrullaje, claro. la inseguridad, el temor que sentía la gente al estar Y eso oscuro. lo supusimos desde un principio, Sí, teniente. y lo conversamos. De hecho, los esfuerzos que se hicieron fueron inmediatos, sabiendo también que partimos con 500 cruces que estaban con problemas en el tránsito por la semaforización. Ahora son 135, en donde se fue a hacer este apoyo en 2 puntos. Primero, los lugares que se requería porque estaban en plena emergencia en desarrollo. Y luego también, post esto, de poder entregarles esa seguridad a la gente. Y sabiendo también que tenemos planes de intervenciones que están en pleno desarrollo. Planes que están y buscan la disminución de delitos violentos, donde hay equipos que están focalizados ahí. Entonces, están todos los esfuerzos, salieron los alumnos de las escuelas a apoyar estas labores y lo que hacemos en situaciones como esta. Ana María Silva, nos conectamos contigo de nuevo. Repe, mucho movimiento acá, vecinas afectadas también, la dueña del jardín, que ustedes vieron cómo quedó este jardín destrozado. Marinka, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha estado la situación todos estos días? Bueno, mira, ustedes ven, estamos llegando otra vez a jueves y no ha pasado nada, en él no ha venido, viene, hizo los hoyos y ahí están, no ha hecho absolutamente nada. Solo privado, usted más bien había gestionado algunas cosas. Algunas cosas yo he podido limpiar, si ustedes se fijan en el jardín hemos tratado de limpiar porque necesitamos que los niños puedan ingresar, pero sin luz yo no puedo. Si se fijan para allá, miren, no hemos podido hacer absolutamente nada. Tengo que Ese hacer tronco lleva 7 días acá desde el día del temporal, destrozó su pared. Sí, sí. Así que ahora, menos mal, llegó el alcalde, la ministra y van a empezar los militares a ayudarnos. Espero que sea todo el día, porque pasa que vienen un ratito y se van. Ya, ese es el temor que usted tiene. Exacto. Y todos los días vienen para acá, me dicen, no, vamos a hacer esto, y en la tarde aquí no hay nadie. ¿Usted está clara que los militares solamente pueden mover árboles más no los postes? Exacto, exactamente, no podemos, y ustedes ven, ni siquiera la camioneta la han podido sacar, la han podido retirar. Entonces nosotros necesitamos ayuda, igual del jardín, necesito sacar muchos árboles, muchas ramas.
El tema de la seguridad también. Ustedes me decían, Belén, Tamara, las vecinas me decían que esto es oscuro de noche. Hay temas de seguridad. Han tratado, creo que la camioneta la trataron de desmantelar, la casa del frente también. Yo igual temo, menos De mal. robarse cosas de la misma camioneta. Sí, han tratado varias veces de hacerlo. Entonces, por eso necesitamos, porque además que aquí los vecinos no pueden ni siquiera salir, no tienen otra salida. Tres Poniente es una locura. Claro, no hay vía de escape o vía de emergencia. Nada. Claro. Belén, tú me decías también con el tema de la seguridad en la noche. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado estos días? No, pues mira, los grupos de WhatsApp todos los días la pregunta, ¿se puede entrar por camino al bosque? ¿Se puede entrar por camino al bosque? Y es como vecinos eviten porque es una boca de lobos. Está oscuro, no se puede pasar. Aparte el barro, los árboles, todo, no se puede pasar. Es una boca de lobo, tal cual como lo decía Belén. Conversamos con ella antes de ayer, me parece, y ella también decía que hay muchas personas mayores, el lunes, que hay muchas personas mayores que temen también salir a hacer sus compras ya cuando se va el sol, digamos. Sí, no, está muy peligroso. Hay sectores sí que tenemos luz, que ya volvió la luz el día lunes, después que estuvimos en el despacho. Volvió Enel, o sea, se movilizaron rápido los de Enel, pero ese día. Y desde ese día ya no volvieron más. No han vuelto. No han vuelto. Por eso los postes están acá. O sea, vinieron y se fueron. Vino el municipio, hizo remoción. Ayer sacaron más escombros, más basura, más hojas, más rama, todo. ¿Qué me dicen de los postes? Que aquí, Priscila Repe, ¿se acuerdan? Que una de las peores imágenes de Maipú es esta. No solo por los eucaliptos que son gigantes, añosos, sino también por la cantidad de postes que fueron como, ¿cuántos? 7. Son 7. 9. 7 acá en esta esquina y sumando dos hacia el otro lado. Pero nada, pues nada. O sea, vinieron el día lunes y movieron un poco, nos dieron luz a algunos sectores, porque el sector de acá, el fondo, acá por San Manuel hacia el fondo, siguen sin luz. Les explicaron que los militares solo pueden mover árboles y no postes. Sí. Y eso hay que dejarlo bien claro a los vecinos también, que ellos van a remover solamente lo que son troncos, ramas y esas cosas a pulso. Porque deben tener la esperanza de que a lo mejor les van a despejar la calle y no es así. No es así. No, Enel aquí no se ha hecho presente. O sea, aquí Enel está fallando, aclaremos bien las cosas. Enel aquí es el punto de la piedra de tope, podríamos decir, porque ellos no están trabajando y no están haciendo avances en absolutamente nada. La piedra de tope, dice Belén. Repe, lo escuchamos. Ya, entonces no llegó nadie de Enel, a esta hora no ha llegado nadie. Esto no está coordinado con la empresa, Ana. Eso queremos nosotros confirmar. No, lo que decía Belén era eso, que Enel vino en otra oportunidad el lunes, cuando nosotros estuvimos despachando acá, ojo, y después trabajaron un poco, tomaron fotos. Yo me acuerdo que tomaron fotos unas cuadrillas, se fueron y después no volvieron más, Tamara, ¿no? No volvieron más desde... ¿Les dijeron alguna explicación como volvemos tal día, a tal hora? Ellos se van solamente y no vuelven más. Mira, acá lo importante es que el alcalde hizo hincapié en que este era uno de los barrios prioridad. Por lo mismo, porque lo que decíamos el lunes, que es el único acceso y salida que tenemos de nosotros como vecinos acá. Y sobre todo muy importante para las personas que van a Santiago, yo les decía, allí es una vía clave que en este minuto está pero imposible, bloqueada. Claro, el problema es que para el retiro de los postes estamos atados de mano porque dependemos de la empresa. Eso por una parte. ¿Sabes qué yo eché de menos? Pero deja comentarte algo. ¿Sabes qué eché de menos en esta emergencia? Senapred. Porque cuando hay inundaciones, cuando hay aluviones, cuando hay terremotos, se coordina todo desde Senapred, que es la Exonemi. Cortes de agua. Entonces faltó una cabeza del gobierno, porque a través de Senapred, para coordinar todo esto. Porque, ¿por qué los alcaldes tenían que saber que esta herramienta existía, que es la colaboración de los militares? Porque recién lo solicitaron ayer, por lo que entiendo fue una de las respuestas que entregó hoy día la ministra de Defensa. Porque en el fondo lo que hace Senapred es cuando está esta mesa en donde todos participan, con esto contamos, ¿qué utilizamos? Y eso faltó, pero yo lo eché de menos hasta el día de hoy. Claro, ¿No te pareció raro? El subsecretario del Interior ha hecho vocería desde Senapred. Es el jefe, digamos, de la repartición. Pero en definitiva, los temas de coordinación, los temas... Porque convengamos que el subsecretario se ha dedicado, digamos, o sea, ha tratado ha tenido reuniones, ha hecho... No sabemos qué tanto, pero no sé si la coordinación centralizada en él o en Senapred ha estado, digamos, independiente de que haya hecho vocería desde allá o no. Pero comunicacionalmente no lo hemos visto así. Porque también se ha dedicado a, insisto, a encapsular el problema en que en él no responde. Sí, en él no responde, pero también yo siento que, y lo compartimos con Claudio, que tiene que haber mayor acción y se debieron haber tomado mayores iniciativas desde el gobierno central para ir en ayuda a la crisis. Este cuerpo militar del trabajo que sale una semana tarde podría haber salido el mismo viernes, podría haber estado toda la semana haciendo esto. Ahora,
Por lo pronto, yo me imagino que sería fantástico que una cuadrilla de Enel esté ahí por último soltando los cables de los postes para después sacarlos, mientras sacan los troncos. No creo que no sean compatibles empezar a trabajar, porque también hay que ponerle el acelerador. Ahora, si el día viernes teníamos 700.000 clientes sin luz y hoy día tenemos en la región metropolitana, ¿cuánto se está calculando? 60.000, 58.000. 60.000. Vamos a ponerle números redondos. Me imagino que habrá, y con todo lo que se ha anunciado que se van a robustecer las cuadrillas, yo me imagino que ahora que hay 60.000 y no 700.000, hay mayor disponibilidad para atacar lo que queda, digamos, de gente. Entonces, este punto que tiene 7 postes abajo, podría ser atacado desde ya, desde el punto de vista, vamos soltando los cables, vamos arremangando, mientras tanto los militares ayudan a la remoción de los árboles para tener los postes peladitos para llegar y sacarlos. Pero si lo que tú estás diciendo es de sentido común, mira, la Michelle también. Mira, a mí lo que me preocupa es que esto, a diferencia de un terremoto, los terremotos son cada ¿cuántos años? 30 años, ¿no es cierto? Esto no van a pasar 30 años más para que ocurra lo mismo. No. Si esto ya pasó, esto va a ocurrir mucho más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces a mí eso es lo que me preocupa, y me preocupa sobre todo en ya una cosa es la reposición. Ya cuando todos volvamos a tener luz, probablemente nos vamos a olvidar de esto. Pero la naturaleza nos va a recordar rápidamente que lo que vamos a hacer tenemos que pensar a futuro, porque obviamente un viento con tanto cable puesto en un poste, ya un viento de 100 km/h no lo resiste. Entonces se va a volver a caer, va a volver a ocurrir lo mismo. Entonces nos tenemos que preparar, primero, para que esto vuelva a ocurrir, y segundo, para